72 horas. Ese fue el tiempo que Laura estuvo sola en la montaña. Sin comida suficiente. Sin mapa. Sin señal. Y lo peor. Sin saber que cada decisión la alejaba más del mundo que conocía. Pero empecemos por el principio. Laura tenía 34 años. Trabajaba en una oficina gris, con ventanas que nunca se abrían, y conversaciones que siempre sonaban iguales. La montaña era su escape, el lugar donde podía pensar con claridad. Ese sábado, el clima era perfecto. Cielo despejado. Temperatura ideal. El pronóstico prometía un día tranquilo. Laura eligió un sendero que ya había recorrido antes. Conocía cada desnivel, cada curva del camino. Calculó 2 horas de ida, 2 de vuelta. Estaría de regreso antes del atardecer. Se ató las botas. Guardó agua. Una barra de cereal. Y su teléfono. Ya en la montaña empezó a caminar. Los primeros pasos siempre eran los mejores. Ese momento donde la mente deja de hacer listas. Donde los problemas empiezan a verse pequeños. Donde el ruido interno finalmente se apaga. Mientras caminaba, escuchaba el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El aire fresco llenando sus pulmones. El silencio interrumpido solo por algún pájaro lejano. Laura caminaba con confianza. Miraba el reloj de vez en cuando. Pero sin preocupación real. Todo estaba bajo control. Hasta que vio el atajo. Era apenas una brecha entre los árboles. Un sendero secundario que parecía cortar camino hacia el mismo destino. Laura se detuvo. Miró hacia adelante, luego hacia el desvío. La lógica le decía que siguiera el camino marcado. Pero algo más le decía que conocía el lugar lo suficiente. Miró su reloj. Todavía era temprano. Tenía horas de luz por delante. Y fue cuando dio el primer paso fuera del sendero. Los siguientes minutos fueron normales. El terreno seguía siendo firme, la vegetación reconocible. Laura avanzaba con paso seguro. Pero cuando decidió regresar al sendero, el camino ya no estaba donde lo recordaba. Se detuvo y giró sobre sus pasos. Buscó marcas en los árboles. Intentó recordar el ángulo exacto por donde había entrado. Pero nada coincidía. El bosque parecía diferente. Más denso. Más cerrado. Laura respiró hondo. Todavía confiaba en su memoria. Solo necesitaba orientarse. Caminó hacia donde creía que estaba el sendero. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Después 15. El bosque seguía igual. Denso. Silencioso. Indiferente. Miró el reloj. Ya había pasado más tiempo del que pensaba. Miró el teléfono. Mostraba un mensaje claro. Sin señal. Laura guardó el teléfono y cerró los ojos un momento. Intentó recordar el mapa mental que tenía del lugar. En ese momento el sol ya estaba hacia el oeste. Eso significaba que el sendero principal debía estar de norte a sur. Entonces pensó: si camino hacia la derecha,
Quizás. Decidió no seguir pensando y avanzó con más prisa. El terreno empezó a cambiar. Más rocas. Más desnivel. Referencias que no recordaba haber visto antes. Y entonces lo notó. Ese árbol caído. Esa roca cubierta de musgo. Esa pendiente suave. Ya los había visto, 10 minutos atrás. Laura se detuvo en seco. Estaba caminando en círculos. El miedo llegó como una ola fría, desde el estómago hasta la garganta. Miró alrededor. El bosque parecía exactamente igual en todas direcciones. Verde. Denso. Infinito. No había notado que la luz comenzó a cambiar. Miró hacia arriba. El cielo se estaba oscureciendo. El sol ya bajaba. Las sombras se alargaban entre los árboles. Quedaba tal vez una hora de luz. Laura sabía lo que significaba la noche en la montaña. Frío. Oscuridad. Desorientación total. Tenía que decidir y rápido. Seguir buscando el sendero durante la noche. Arriesgarse a perderse más, o detenerse y conservar energía. Pensó en su familia. En si alguien se preocuparía si no respondía a los mensajes. En cuánto tardarían en darse cuenta de que algo había salido mal. En si alguien sabía exactamente dónde estaba. La respuesta la golpeó como un puño. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Había mencionado el Parque Nacional de manera vaga. Había dicho, voy a caminar un rato. Nada específico. Nada que pudiera guiar una búsqueda. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. Y con ella, el frío. Laura encontró un árbol grande y se sentó contra el tronco. Se abrazó las rodillas. Intentó controlar el temblor de su cuerpo, producido por el frío que comenzaba a filtrarse a través de la ropa. El bosque nocturno es un lugar distinto a como es durante el día. Y, sin lugar a dudas, era algo desconocido para ella. Laura sentía como cada sonido se amplificaba. Cada crujido puede ser cualquier cosa. La imaginación trabaja contra ti. Laura cerró los ojos. Respiró profundo. Tenía que mantener la calma. Se obligó a pensar con claridad. Tenía que sobrevivir esta noche. El frío se metió en sus huesos. Cada músculo se tensaba tratando de generar calor. Los dientes dentellaban sin control. El cansancio le cerraba los párpados. Pero ella sabía que dormir era peligroso. Podía bajar demasiado su temperatura corporal. Se obligó a mantenerse despierta. Se mantuvo contando números en su mente. 1000, 2000, 3000. Perdía la cuenta. Empezaba de nuevo. Recitaba canciones que recordaba de la infancia. Cualquier cosa para mantener el cerebro activo. En algún momento de la noche, lloró. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras abrazaba sus rodillas. Pensó en todas las cosas que había dado por sentadas. En lo frágil que era todo. Cuando Laura abrió los ojos, el sol ya estaba alto. Había perdido la noción del tiempo durante la noche. Su cuerpo había cedido al agotamiento en algún momento de la madrugada. Se incorporó lentamente.
Cada músculo protestaba. La espalda rígida. El cuello tenso. Pero lo peor era la sed. Su lengua se pegaba al paladar. Los labios agrietados. La garganta rasposa. Tenía que encontrar agua. Era lo único importante ahora. Laura caminó lo que sintió como horas en búsqueda de agua. Se sentó en una roca y cerró los ojos. El hambre era ahora un dolor constante en su estómago. Había pasado más de 24 horas sin comer. Decidió conservar energía. Laura miró el sol. Estaba cayendo de nuevo. Le quedaban tal vez 2 horas de luz. Tenía que encontrar un lugar para pasar otra noche. Encontró refugio en una pequeña cueva natural entre unas rocas grandes. No era profunda, pero la protegería del viento. Recolectó hojas secas. Ramas pequeñas. Creó una capa aislante en el suelo. Mientras tanto, afuera del bosque, la búsqueda había comenzado. Guardaparques. Equipos de rescate. Voluntarios. Pero todos buscaban en el lugar equivocado. En el sendero principal. Laura estaba fuera del área de búsqueda lógica. Cada hora que pasaba el área de búsqueda se expandía. Pero en la dirección equivocada. Y eso reducía sus probabilidades. La segunda noche llegó con una sensación diferente. Ya no era solo miedo. Era algo más profundo. Desesperanza. Laura se acurrucó en su refugio improvisado y cerró los ojos. Su mente empezó a divagar. Pensó en su familia. A medida que las horas pasaban, el frío parecía más intenso. El hambre más presente. La soledad se hacía más pesada. Ya no luchaba contra el frío de la noche. El tercer día amaneció nublado y frío. Laura se despertó con el cuerpo entumecido. Sus labios estaban agrietados. Su piel pálida. Le tomó varios minutos poder moverse. Cuando finalmente se puso de pie, sintió un fuerte mareo. La falta de comida estaba pasando factura. Se apoyó contra la roca hasta que pasó. Tenía que tomar una decisión crítica. Seguir moviéndose y arriesgarse a perderse más. O quedarse en un lugar y esperar el rescate. Decidió moverse. Su cuerpo débil protestaba. Sus piernas temblaban. Su respiración era irregular. Tenía que detenerse cada pocos minutos. El terreno era traicionero. Rocas sueltas. Pendientes empinadas. Laura resbaló varias veces. Se raspó las manos. Se golpeó la rodilla. Aún así, seguía moviéndose. A media tarde, escuchó algo de nuevo. Voces. Laura se detuvo y escuchó con atención. Las voces venían tal vez de su izquierda. Gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Su voz salió débil. Ronca. Las voces se detuvieron. Laura gritó de nuevo. Con toda la fuerza que le quedaba. Luego otro silencio que se le hizo eterno. Entonces, una respuesta. Una voz. Llamándola por su nombre.
Laura sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, como se le hacía un nudo en la garganta, como las piernas le temblaban. Gritó otra vez. El sonido de pasos rápidos. Ramas quebrándose. Y entonces lo vio. Un uniforme naranja entre los árboles. Un guardaparques. Laura intentó caminar hacia él, pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas. El guardaparques corrió hacia ella. La encontramos. Repito, encontramos a la excursionista. Está viva. Laura escuchó la radio crepitar con respuestas. Más voces. Más pasos acercándose. Alguien le puso una manta térmica sobre los hombros. Otro le ofreció agua. Laura bebió despacio. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la botella. Tranquila. Ya estás a salvo. Ya todo terminó. Pero Laura sabía que no había terminado. Que llevaría esas 72 horas consigo para siempre. Que cada decisión que había tomado en esa montaña la había cambiado. Y que nunca, nunca volvería a dar un solo paso fuera del sendero marcado.